chicos, vamos con vascular. Vasculares hay un montón, pero nosotros nos vamos a enfocar en las enfermedades de las arterias, ¿ok? Y estas que son como secundarias a padecimientos crónicos. Muchas de estas cosas ustedes las van a ver en su práctica. Van a tener a un montón de pacientes con arteriosclerosis, con aterosclerosis, con trombos. Esto es muy frecuente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un poquito de las generalidades de las arterias, ¿ok? Cómo se forma, cómo están hechas. Vamos a ver un poco de hipertensión vascular, de aterosclerosis y de arteriosclerosis, ¿ok? Vamos primero con las arterias. Se recuerdan que las arterias se dividen por capas, y estas capas son la íntima, la que está más pegada hacia la sangre, la media, que se caracteriza por tener ¿qué tipo de célula? Músculo liso y una túnica adventicia. ¿Ok? Estas capas se mantienen desde las grandes arterias hasta las arteriolas. Los capilares ya no las conservan todas. Y van variando ciertas como estructuras de las arterias a medida que estas se vuelven más chiquitas. En las grandes arterias tenemos que la túnica media va a tener un endotelio y una membrana elástica interna, ¿ok? Va a tener una túnica media con músculo y tiene unas fibras elásticas adentro de ese músculo. ¿Por qué necesito que sea elástico? Porque son estructuras que están en constante expansión y regresan. Entonces necesito que tengan membranas elásticas. Vamos a tener una membrana elástica interna que divide la túnica media de la externa. Y por último vamos a tener en la túnica externa adventicia y vasos y nervios. ¿Ok? ¿Por qué tengo vasos y nervios en la última capa de las arterias de gran tamaño? Para controlar la presión. ¿Por qué me sirven estos vasos y arterias? Es más, ¿cómo se llaman? Tienen un nombre. ¿Cómo se llaman los vasos que irrigan la adventicia de los grandes vasos? Capilar. Sí, pueden ser capilares, pero tienen un nombre. Microcapilar. Se llama vaso o vaso del vaso. Entonces, ¿qué hacen estos chicos? El vaso es tan grueso que no se puede irrigar él mismo. Entonces hay pequeñas conexiones que se van a la adventicia e irrigan las partes de afuera del vaso. O sea, el vaso también tiene que irrigarse. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Y aparte hay nervios en la adventicia del vaso. ¿Cómo creen que se llama? Vaso nervioso. Nervo. Esa es la función, pero solo están en los grandes vasos, ¿verdad? En los vasos de gran calibre. Vean aquí, esto ya es la histología. Tenemos la elástica interna, la elástica externa, tenemos la íntima, la media y la adventicia. Las arterias se ven así, tienden a tener una pared gruesa, tienden a mantener digamos, su diámetro bien hecho, o sea, mantienen como un tono. Y vean las venas son más alargadas y son como más que colapsadas, ¿no? Así diferencio yo vena de arteria. La arteria mantiene un tono, la vena tiende a colapsarse más. Otra cosa es que la vena tiene menos tejido elástico y la arteria tiene más. A medida que disminuye el tamaño, voy perdiendo ciertas estructuras de las arterias. Por ejemplo, las arteriolas, las más chiquitas, ya no tienen elástica externa. Hasta llegar a los capilares. ¿Alguien sabe qué sucede en los capilares? Entonces yo necesito que sean vasos delgados, ¿verdad? Y vean aquí, ya no van a tener muscular, ya no van a tener adventicia, prácticamente son pura íntima.
Y aquí es donde sucede todo el intercambio de nutrientes y cosas así, intercambio gaseoso. ¿Vamos bien? ¿Entendimos cómo funcionan, cómo son las arterias? Ok, hablemos un poquito de hipertensión. Entonces, a medida que aumenta la presión, yo puedo tener diferentes daños en diferentes órganos. La hipertensión, en realidad, es esencial en el 90 y 95% de los casos, o sea, digamos primaria. Pero hay otras enfermedades o otras condiciones que pueden aumentar la presión sanguínea en el organismo. Por ejemplo, los pacientes con nefropatías, como nefropatía crónica, glomerulonefritis, al tener todos estos daños en el riñón, los pacientes pueden tener hipertensión arterial, o que tengamos pacientes con alteraciones endócrinas, cardiovasculares o neurológicas. Entonces, está la hipertensión que podríamos decir primaria o esencial, y la secundaria, que va a ser, como dice el nombre, secundario a otras enfermedades del organismo. ¿Cómo vamos a definir presión, chicos? Es el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y tengo diferentes factores que me pueden alterar cada uno. Por ejemplo, el gasto cardíaco está dado por factores como frecuencia cardíaca y contractilidad, pero también por la bulimia. Y este va a estar influenciado por el sodio, los hidratos y el diurético. Aparte, vamos a tener cosas como resistencia periférica, que puede estar aumentada por la angiotensina, catecolaminas, o disminuida por el óxido nítrico o los vasodilatadores. Digamos que el producto del gasto cardíaco por esta resistencia me va a dar cierta cantidad de presión arterial. ¿Cómo se regula esto? Pues ustedes ya lo saben muy bien. Vamos a tener el ciclo es el eje renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a tener un aumento de la presión arterial, ya sea por un aumento del volumen o de la resistencia periférica. Lo que hace el cuerpo es que detecta esto, vamos a tener secreción del péptido natriurético, y para compensar la presión vamos a intentar bajar la bulimia con la excreción de sodio. Pero si la presión arterial baja mucho, el cuerpo también tiene otro sistema para subirla, que es el de renina. El riñón va a detectar la baja resistencia o el bajo volumen, va a segregar renina. Este se va a convertir en angiotensina 1 por medio de la angiotensina en el hígado, después se va al pulmón, que eso ya lo han visto, ¿verdad? Sí. Se convierte en angiotensina 2, se va a la supra, libera aldosterona, y la aldosterona hace que los riñones absorban agua, aumentamos la bulimia y regresamos a un mantenimiento de la presión normal. Digamos que así se regula. A lo sumo. Cuando no hay forma de que esto suceda, o cuando por algún factor yo no puedo regular bien mi presión, los vasos van a empezar a adquirir ciertos cambios. El primero es la arteriosclerosis Yarine. Y vean el vaso. ¿Ven qué capa es esta? Es la media. ¿Y qué le pasó? ¿Qué tendría que tener la media? Músculo. ¿Y dónde hay músculo aquí? No hay, se yalinizó, o sea, empezó a sufrir el primer cambio que puede provocar la hipertensión. Entonces empieza a como degenerar la capa media, y eso solo queda como un área sin músculo liso, sin fibras elásticas. ¿Y qué creen que va a pasar con estas arterias? Ya no se estiran, al contrario, ya no se estiran. Entonces puede pasar, podemos tener este otro, que es la arteriosclerosis hiperplásica. En este sí vamos a seguir teniendo el músculo liso, pero va a aumentar en fibras, ¿ok? ¿Vamos bien por el momento? ¿Sí? ¿Eso se estira más entonces? No, en realidad no. Entonces vamos a hablar de arteriosclerosis. Ahora sí. La arteriosclerosis, chicos, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué significa? No. La formación de placas espumosas. Sí, pero no. O sea, no es eso. Arterio, por eso es importante que pongan atención, porque en el examen
examen les van a venir palabras muy parecidas. Esto es arterioesclerosis. Endurecimiento del enrollamiento de las arterias. Eso es como una definición general. Aparte de lo que decía Majo y Hilda, es cierto, hay otras causas de arteriosclerosis. Pero la arteriosclerosis solo se trata de eso, de la pérdida de la elasticidad, del endurecimiento de las arterias. Y tenemos 4 patrones, chicos. Arteriolosclerosis, esclerosis de la media de Moebius, hiperplasia fibromuscular de la íntima y aterosclerosis. ¿Ok? ¿Sí lo vamos entendiendo bien? Porque esa persona lo descubrió. Es nombre propio. Ese es de pierdes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, todos estos son patrones de arteriosclerosis. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ah, la arteriosclerosis es patrón de arteriosclerosis. La arteriosclerosis solo es endurecimiento de las arterias. Y esta puede tener 4 patrones. Arterioloesclerosis, esclerosis de la media de Moebius, hiperplasia fibromuscular y ateroesclerosis. Oye, porque el año pasado varias personas se confundieron con esas, porque se ve igual, pero no, son palabras diferentes. ¿Vamos bien? Nosotros vamos a enfocarnos en esta de aquí, atero. ¿Ok? Entonces la aterosclerosis es la base de la patogenia de varias enfermedades en varios lugares. De las enfermedades coronarias, como las que vamos a ver la otra semana, como el infarto. De las cerebrales, como la trombosis en las arterias del cerebro, o en la vasculatura periférica. Es de las causas de mayor mortalidad en el mundo occidental. Hay varios factores de riesgo que me pueden predisponer a mí a tener ateroesclerosis. Uno es que tenga anomalías genéticas, antecedentes familiares, ser hombre, y pues el aumento de la edad. Hay otros que son modificables, ¿verdad? Que están, por ejemplo, como la hiperlipidemia, hipertensión, consumo de cigarrillos, diabetes, inflamación. ¿Qué tienen en común estos? Ok, son hábitos, pero ¿qué le hacen a los vasos? Dilatan. Los dilatan. Los dilatan. Dañan el endotelio. Los 3 se caracterizan porque dañan el endotelio de diferentes formas. La hiperlipidemia lo daña porque pues, ahí vamos a eso. La hipertensión por el flujo, por la turbulencia que va lastimando las células endoteliales. La nicotina, no digamos. Los niveles altos de azúcar pueden dañar el endotelio. Entonces ya son como cosas que me están a mí ya predisponiendo a tener una capa de aterosclerosis. La patogenia, su libro la define en 8 pasos. A mí no me interesa que se lo sepan así como de memoria, sino que sepan lo que está pasando. Y que lleven como el orden. No que se sepan esto como un listado de memoria, sino que lo entiendan. Lo primero que vamos a tener, chicos, es lesión endotelial. Sin lesión endotelial nunca va a empezar esto. O sea, nunca va a suceder este proceso. La lesión endotelial puede ser secundaria a varias cosas: aflujo turbulento, hipertensión, citocinas, complemento, productos bacterianos, un montón de cosas. En nuestros pacientes las causas más frecuentes son alteraciones hemodinámicas, hipercolesterolemia o inflamación. Después de la lesión vascular, ¿qué creen que pasa? ¿No? ¿Cómo creen que se forma el alterógeno? Ya se lesionaron mis arterias, el endotelio por diferentes causas. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Tan rápido no? Deformación. ¿No? ¿Ideas?
O sea, todo eso que dijeron sí, pero la mayoría son cosas que pasan hasta el final. Una vez tengo lesionado mi endotelio por todas estas causas, voy a desencadenar un proceso inflamatorio. Recuérdense que estos son pacientes que la mayoría tienen colesterol aumentado. Entonces voy a tener esta migración de colesterol desde el torrente sanguíneo hacia el estroma de los vasos. Y vean, ¿qué pasa con el colesterol, chicos? Viene en forma de LDL, o lo que llaman colesterol malo, ¿verdad? Este colesterol entra a los vasos que ya están disfuncionales, no están lastimados, y las células inflamatorias, los macrófagos los perciben. Estas al mismo tiempo son oxidadas, y cuando los macrófagos las fagocitan, segregan digamos interleucinas para llamar más macrófagos y que lleguen a fagocitar todo ese colesterol que está entrando. ¿Vamos bien? Al mismo tiempo, es tanto el colesterol que está entrando que por alguna razón los macrófagos empiezan a reclutar células del músculo liso. Ahí van a ver por qué sirven estas células del músculo liso. Y así empieza a formarse la placa, con activación de macrófagos, por los LDL oxidados, reclutamiento de músculo liso, y ya cuando llegan un montón de macrófagos, ¿qué hacen con todos esos líquidos? Los empiezan a fagocitar y se empiezan a acumular, y se empiezan a acumular, y se empiezan a acumular, y empezamos a hacer estrías grasas. Al mismo tiempo, ¿se recuerdan que les dije que empezaba a proliferar el músculo liso de los vasos? ¿Por qué creen que pasa eso? Lo busco reparar, ¿no? ¿Pero el músculo liso repara? No, pero Pasa algo así. O sea, mientras tengo este proceso de fagocitosis y los macrófagos están mandando a reclutar más macrófagos y está proliferando, estas células van a empezar a sintetizar colágeno. Es bien raro porque las musculares no sintetizan colágeno, pero aquí sí. Son familia, o sea, no sé si ustedes saben, pero las células musculares lisas son como medio familiares de los fibroblastos, por eso los gustan largos. Y cuando se necesita, pueden sintetizar colágeno. ¿Y qué pasa? Empiezan a envolver toda esta área donde se está formando la placa teromatosa, donde estén los residuos lipídicos y las células macrófagos con lípidos adentro, se empiezan a quedar atrapadas adentro de esta proliferación del músculo liso. ¿Sí me entienden? Sí. Hace una capa. Ajá. Entonces, esta capa a veces puede ser gruesa y a veces puede ser delgadita. Lo importante es que esto me sirve para retener todo este tejido necrótico con células, con macrófagos, con lípidos fagocitados, y se va a quedar aquí. Y así se va a formar una placa teromatosa que va a terminar siendo así: endotelio, músculo liso que está formando una cápsula, y adentro lípidos, macrófagos con lípidos intracelulares, y esa es la placa ateromatosa. ¿Por qué me interesa saber eso? ¿Qué creen que puede pasar si tengo una placa de lípidos adentro del vaso? El flujo. Ok, si es muy grande puede disminuir el flujo. Ok, puede disminuir la capacidad de expansión de las arterias. La presión. ¿Qué con? Ok, puedo disminuir el flujo. Cambia el flujo. El flujo puede cambiar y puede seguir lastimando ese endotelio, pero ¿qué más? se puede provocar. Ajá. Embole. ¿Embolia? Sí, pero antes de la muerte. ¿Y por qué? Por la Si acumulación está de. tapado. Esto está abajo del endotelio. Ok, puede ser, pero en realidad, ¿por qué tendría que tener un trombo si todo esto está sucediendo adentro del arterio? Ese es uno. Y porque
por lo mismo del riesgo de que pierdes sensibilidad, se puede romper. Ahorita vamos a ver. No todos se van a romper, chicos, no todos van a ser trombos. Por eso es muy importante la última capita que les hablé, la del músculo liso. Cuando es muy delgada, por el flujo, esta se puede romper y generar trombos. Pero hay veces que esta capa de músculo es muy gruesa y es muy estable, entonces no van a ser trombos. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Qué voy a encontrar en la placa de aterosclerosis? Células, ¿cuáles? Ahora lo vamos a ver. Matriz, colágeno, lípidos, calcificaciones, células endoteliales, musculares lisas, linfocitos, macrófagos. Y ahorita vamos a ver cómo se ve eso en el microscopio. Bien, esta es una arteria normal y esta es una arteria. ¿Qué debe? ¿Qué le pasó a esta arteria? Disminuyó en la luz, No se constriñó porque no está. obstruyó la luz del vaso. La luz se disminuyó, pero no es que el vaso se esté constriñendo, sino que está creciendo una placa de lípidos adentro, en sus paredes. Bueno, no es el stent, El stent. Ajá. empuja, pero, o sea, no empuja como que todo lo que está. Es que tiene que ver, yo no sé qué protocolos utilizan los cardiólogos para eso. Yo creo que tiene mucho que ver también con el nivel de absorción de flujo. O sea, seguramente si algo está muy tapado no le puedes poner un stent, pero yo desconozco qué protocolo. El stent lo que hace es quitar, aumentar el diámetro del vaso para que el flujo retorne. ¿Ok? ¿Cuándo puedes tirarlo todo? No lo sé. O sea, no sé qué criterios utilizan los Creo que el stent no quita esa. No, el stent no te va a quitar el ateroma, lo que va a hacer es va a expandir la arteria. Y que quede sólida es el mal. Sí, sí. O sea, solo es como poner una curita, una válvula, para poner el stent en ese caso. Pues no sabría si utilizar una curita. O Pero por lo sea, menos es una reparación. sí, porque lo que pasa es que estos pacientes van a reducir el flujo y si es en el corazón, vas a tener como estas miocardiopatías crónicas, o si la placa es muy inestable, tienes mucho riesgo de hacer un infarto. Ok, entonces recordemos, la primera célula que vamos a ver es el histocito espumoso. Es de las primeras que vemos. ¿Cómo se forma? El histocito espumoso era un macrófago normal que vivía aquí en el endotelio, y cuando entró este LDL oxidado vino y se lo empezó a comer. ¿Ok? Es un macrófago normal, pero adquiere esta forma, como citoplasma largo, como brumoso, como que fuera espuma. Y vean aquí, ¿los ven? ¿Los observan? ¿Sí? Estos son histocitos espumosos, chicos. Entonces, los histocitos espumosos, recuerden, son los que fagocitan el LDL oxidado. Una vez fagocitado el LDL oxidado, estos llaman más histocitos y vean cómo se empiezan a acumular, porque va a fagocitar el LDL que está dentro de los vasos. Veanlos aquí. Histocitos espumosos. ¿Ves ese citoplasma como gris, como borroso? Es de histocito espumoso. ¿Ok? Eso es características de aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vino esta célula? De aquí, ¿verdad? De la fagocitosis del LDL oxidado. Veamos aquí. Aquí están abajo de la arteria. Y a veces estos histocitos explotan y liberan el colesterol. El colesterol no es soluble en el tejido cuando lo procesamos. Entonces se quedan estas como sombritas. En algún momento habían cristales de colesterol aquí. Entonces este es el otro de los hallazgos que tenemos en la aterosclerosis, cristales de colesterol, que es secundario a la ruptura de los macrófagos, la liberación de colesterol, pero como no se ve el colesterol en los preparados que nosotros utilizamos, deja solo los espacios, como que fueran cristales. ¿Ok? Entonces a estos espacios en blanco le llamamos cristales de colesterol. ¿Ok? ¿Vamos bien? También estos histocitos espumosos se pueden acomodar abajo del endotelio y vean, empiezan a hacer las estrellas grasas.
demasiado y se empiezan también a meter otro tipo de células. ¿Cuáles serán estos? No, son muy redonditas, son muy chiquitas. Si estoy en un proceso inflamatorio, linfocitos. Recuerden que estamos en un proceso inflamatorio crónico. Entonces también puede tener linfocitos, cristales de colesterol, histocitos espumosos. Y llega un punto donde pueden tapar casi que toda la luz de la arteria. Aquí esta imagen está bonita porque es una placa de aterosclerosis que es inestable y formó un trombo. Y ese es el riesgo que tienen nuestros pacientes con aterosclerosis, que la placa se rompa y formen trombos. Ya sea, pueden tener este riesgo que es como tipo crónico, que solo es por disminución del flujo, pero también pueden generar trombos y eso va a ser más agudo. A veces estos trombos se pueden recanalizar, o sea que el cuerpo va a abrir como hitos para que vuelva a pasar la sangre, pero no es suficiente. En algunos casos vamos a tener ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como morado, como cristalizado que está en las arterias. Ya lo han visto en otros lugares, pero en otros lugares tienen forma concéntrica. Son calcificaciones. A esto le llamamos esclerosis de Monger, cuando ya se calcifica. Y puede ir acompañado de un mismo ateroma. ¿Ok? Vean aquí. También se puede. ¿Qué son? Es calcificaciones distróficas. Por toda la muerte que ocurre de células ahí, a veces se junta todo el cáncer y se empieza a acumular. Pero eso está fuera de la placa. No, siempre, o sea, dentro de la placa. Entonces, ¿por qué hay que conocer la placa? ¿Cuál es el interés de conocer la placa ateromatosa? Es que pueden romperse, pueden provocar hemorragia, pueden provocar ateroembolia o aneurismas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer la placa ateromatosa. La placa en sí, si no obstruye tanto flujo, no es dañina, sino que me predispone a cierto riesgo de que se rompa, ¿verdad? Puede ser vulnerable cuando, vean, cuando la capa, la cubierta fibrosa que lo rodeaba es chiquita, o puede ser estable cuando es muy grueso y esto no, de aquí no se va a romper nunca. Sin embargo, ambas, a pesar de que esta dice estable y esta dice vulnerable, ambas le pueden provocar diferente morbilidad. Veamos, las que tienen cubierta fina son las inestables, las que tienden a romperse y a formar trombos. Y las que tienen cubierta gruesa no se rompen, pero empiezan a reducir el flujo de los órganos y los órganos empiezan a lesionarse crónicamente. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, en los agudos podemos tener infartos, ya sea a nivel del corazón, infartos a nivel del cerebro. ¿Qué tipo de infarto es este? Cerebrovascular. Perdón, ¿cuánto tiempo de evolución le dan a este infarto? ¿Es agudo? ¿Agudo? Este es un cerebro normal. Es crónico, o sea, ya lleva más de meses. Pueden predisponer o pueden aneurismas, o en los casos en que el flujo, la disminución del flujo es crónica, pueden empezar a matar lentamente los órganos que están irrigados con las arterias dañadas. En este caso tenemos un pie diabético, ¿ok? Entonces, alguna de esas arterias tiene un ateroma, está disminuyendo el flujo y va a empezar a necrosar poco a poco el área que está irrigada. Vean aquí, así llegó el paciente, después se amputa, pero vean, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es eso rojo? Es tejido de regulación. Entonces este paciente tuvo buena evolución y vean, se le pudo poner un injerto de piel y ya. La mayoría de que van a ver en el hospital no agarran ese camino. Pero vean, entonces como cirujano les interesa conocer el tejido de regulación. Aquí está muy bonito para ya poner un injerto. Aquí no, vean, tiene fibrina, y se puede ver también así. Chicos, les dije que la voy a hacer.
Ajá.